hablo siempre de la necesidad de ubicar la conversación sobre el liderazgo en el contexto actual. Y estamos viviendo en un mundo muy diferente al mundo en el cual concebimos las maneras tradicionales de entender este fenómeno tan complejo que se llama liderazgo. Y aquellas cosas o aquellas nociones que teníamos hace algunos años ya no son suficientes a la luz de un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa. Esas maneras de trabajar que fueron útiles y pertinentes en un contexto menos complejo, en un mundo menos interconectado, menos globalizado, hoy a todas luces generan tensiones que nos desafían a revisar lo que entendemos por liderazgo. Si vos, Daniel Kemper, saldrías de acá, prepara tu CV como quieras, prepara todo tu CV, salís de acá, ¿vas a conseguir este trabajo que tenés ahora, con este sueldo que tenés ahora en el mercado? ¿O cuánto crees que el mercado te va a pagar? Esa es una pregunta que yo, que trabajé toda mi vida en la misma empresa y la empresa de la familia, no me había hecho nunca. ¿Cuánto vale mi trabajo en el mercado? Porque finalmente la empresa familiar no tiene por qué pagarme más a mí por ser familia, sino que por mis capacidades. De ese proceso la tensión era literalmente, Dani, que no teníamos plata para comprar papel higiénico, no teníamos... Hablamos de equipazgo, del héroe individual a los sistemas que funcionan, cultura, gobernanza y decisiones que perduran. De esto se trata. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Dani? Un gusto enorme estar acá, agradecido por el honor de poder compartir esta charla contigo. A vos te quiero agradecer por compartir acá en este espacio tan querido por mí y agradecerle al Hotel Five por brindarnos el espacio como siempre. Te voy a dar una breve presentación para contexto, aunque la mayoría calculo que debe conocer, ¿verdad? Andrés Silva Chávez es emprendedor, consultor en liderazgo y evolución organizacional, cofundador y socio director de Ocara, ex director ejecutivo de la Fundación de Teletón. Hoy integra su consejo directivo y combina consultoría, formación de equipos y gobierno corporativo. También autor del libro ¿Dónde está el líder? Si querés corregir algo, agregar. No, más que suficiente. Gracias, gracias. Bueno, con la primera parte quiero ir más a temas duros de tu libro, antes que pasara un poco más de las cosas que hablamos el otro día. Un poco de contexto, ¿verdad? Abrís el libro diciendo, hoy trabajar cuesta más trabajo. ¿A qué te referiste con eso? Bueno, a ver, primero el libro, Dani, es un ejercicio que hice en plena pandemia para bajar a tierra muchos de los aprendizajes que yo vengo acumulando. Si hago una línea del tiempo, en realidad desde los 16 años, que es cuando entro a mi primera escuela de formación de líderes en el Colegio Internacional, y desde ahí un tema que me apasionó, ¿verdad? Más que el liderazgo en sí, cómo la interacción humana puede de alguna manera ayudar a organizaciones, equipos, a personas a alcanzar objetivos. Y en ese marco, este tema de la inteligencia colectiva fue cobrando forma hasta que un día, sin querer queriendo, aparece este término de equipazgo como una forma de describir eso que yo venía experimentando, viviendo en mi propia experiencia como líder y como miembro de equipos de trabajo. Así que dentro de ese ejercicio también hablo siempre de la necesidad de ubicar la conversación sobre el liderazgo en el contexto actual. Y estamos viviendo en un mundo muy diferente al mundo en el cual concebimos las maneras tradicionales de entender este fenómeno tan complejo que se llama liderazgo. Y aquellas cosas o aquellas nociones que teníamos hace algunos años ya no son suficientes a la luz de un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa. Entonces, esas maneras de trabajar que fueron útiles y pertinentes en un contexto menos complejo, en un mundo menos interconectado, menos globalizado, hoy a todas luces generan tensiones que nos desafían a revisar lo que entendemos por liderazgo. Perfecto. Y te quiero consultar porque justo Ujú. la siguiente pregunta era, y acaba de decir, equipazgo. ¿Qué significa? Porque definitivamente es una palabra que vos uniste, ¿verdad? Supongo. Mira, mi querido amigo Fidu González me invitó a la primera charla de Gramo, cuando organizaron la plataforma esta Gramo, y me dijo que hable un poco de la experiencia de Teletón, ¿verdad? Esta experiencia del proceso de transformación de Teletón, que me tocó liderar junto a otras personas. Y cuando di esa charla, sin querer dije esto de Teletón cambió cuando nosotros pasamos del liderazgo al equipazgo. Y no era una palabra que yo tenía previamente definida, sino que me salió ahí
y dije, bueno, esto es realmente lo que yo vengo experimentando. Y básicamente se trata de esta idea que tenía mucha gente cuando se inició el proceso de cambio de Teletón en el año 2006-2007, de que iba a venir una figura a hacer que todo cambie. Y como yo era la persona convocada para acompañar ese proceso de cambio, yo no tenía todas las respuestas. Yo nunca había liderado un centro de rehabilitación, nunca había hecho un programa de televisión menos de 27 horas en cadena nacional, nunca había hecho una campaña de recaudación de fondos a nivel masivo. Entonces yo no tenía individualmente todas las capacidades que se necesitaban para ese proceso de transformación, pero sí fui un articulador de muchas inteligencias individuales que combinadas generaron algo maravilloso que fue un proceso de transformación que marcó un antes y un después muy significativo y profundo. Cuando llegamos a Teletón, bueno, la gente sabe, la organización estaba casi en quiebra, con orden de remate sobre sus bienes, juicios laborales, deudas, y se hacían unas 3.000 atenciones anuales. Cuando yo salí de la fundación en el 2019, de director ejecutivo, Ujú. y después sigo formando parte como miembro del consejo directivo. Terminamos con 4 centros de rehabilitación que creo que son emblemáticos y además con más de 200.000 atenciones gratuitas y con una sociedad que volvió a confiar en esta organización. Así que eso no fue gracias a un individuo. Yo no me saco el mérito porque yo también hice muchas cosas, ¿verdad? Pero Te estaba a punto de realmente decir. tengo que ser muy claro y honesto y un poco lo que hablo en el libro. Esto fue gracias a muchísima gente bueno, yo fui un poco el articulador de ese proceso, ¿verdad? Excelente. Llega una parte de tu libro de creencias que bloquean. ¿Cuáles son las creencias limitantes más comunes que encontrás cuando vas a empezar un proceso de cambio? Sea en Teletón, sea hoy en un cliente. Mira, en el caso concreto de Teletón, pero yo creo que es un tema que está presente, yo ahí lo vi muy más claro tal vez, ¿verdad? Es la creencia de, a veces de que yo le llamo que lo que nos lleva a veces a la victimización, de poner las responsabilidades en manos de otros, ¿sí? Y si bien es cierto que hay cosas que no podemos cambiar, hay muchas cosas que podemos cambiar. Entonces, en el caso concreto de la Fundación Teletón, cuando yo empecé a escuchar a la gente que estaba ya desde antes tratando de hacer un cambio, yo veía en el relato de echar la culpa a lo que estaban afuera. Que la sociedad no es solidaria, que fulano de tal, que mengano, que los canales, que lo de las estrellas, que no sé qué cosa. Y me di cuenta que la victimización da un gran poder, que es el poder de no poder. Entonces, en este desafío, lo que yo hice fue tratar de volver al centro de la mesa esa responsabilidad colectiva de las personas que estábamos ahí y decir, bueno, che, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que sí depende de nosotros? Y bueno, y como esta hay muchas otras creencias que van surgiendo. Otra creencia que aparece en muchas empresas familiares en las que trabajo, el ojo del amo engorda al ganado. Típico, ¿verdad? Si yo no estoy ahí, no va a pasar nada, ¿verdad? Y bueno, yo les suelo decir a las personas que creen esto, ¿puedo decir una marca o no? ¿No? Vamos a Sí, McDonald's, por no decir cualquier otra, ajá. a ver si está ahí Don McDonald's atendiendo para que su empresa funcione, ¿verdad? Entonces, como esa hay muchas otras, ¿verdad? Que creo que pueden ser, reitero, útiles y pertinentes en algún momento, en algún contexto, en alguna situación. Yo no descarto la creencia, todos tenemos creencia y necesitamos la creencia para lidiar con la realidad. El problema es cuando esas creencias están desfasadas. Entonces, esta capacidad de observarnos, de poder hacer que un pensamiento o una creencia se convierta en un objeto, hace que nosotros podamos gestionar esos objetos. Y así como hay creencias útiles, hay otras que dejan de serlo y bueno, tenemos que dejarlas partir. Totalmente. Y me río luego con esa frase Ujú. de que el ojo del amo es hora de ganado, porque sí lo he escuchado. Yo nomás puedo hacer este trabajo. Pero Yo eso nomás. funciona, así tiene que ser en las primeras etapas del ciclo de vida de una organización. Yo Sí, siempre digo, ahí no hay que hablar de delegación, ahí no hay que hablar de autonomía, ¿verdad? Es importante que en la primera fase del ciclo de cualquier emprendimiento, obviamente el emprendedor, la emprendedora sean protagonistas y asuman responsabilidad absoluta sobre lo que está pasando. Pero cuando la organización crece, se complejiza, cuando es mucho más desafiante lo que hay que sostener, innovando, controlando, convocando a más personas a trabajar, esta creencia puede ser terrible, ¿verdad? Porque finalmente nos hace creer, primero que está parte de la desconfianza, ok. ¿sí? De que no podemos confiar en el otro. Y segundo,
nos lleva a esta imagen que es justamente la que cuestiono en el libro de un líder todopoderoso. Yo si algo tengo claro, tal vez una creencia, pero me sirve, es que ninguna persona reúne todas las capacidades y características necesarias que necesita un líder, digamos, para poder sostener exitosamente una organización en el corto y en el largo plazo. Es decir, todos necesitamos ser complementados, así que hay que romper un poco este mito del hombre o la mujer orquesta o del superhéroe que todo lo puede. Excelente. Una de las herramientas que usás Ujú. y que cuando estuviste trabajando con nosotros en Kemsa fue Culture View, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se mide la cultura? Es muy difícil, por más de que yo haya hecho el test de Culture View, me es muy difícil. ¿Cómo medís apropiadamente la cultura de la empresa o la cultura? Porque en ese caso creo que fue personal, ¿verdad? sí, a ver, hay muchas formas más superficiales y otras más profundas, ¿verdad? No sé, un aspecto puede ser, che, la gente se saluda o no se saluda, se trata de usted o se trata de licenciado, usan corbata. Esos son aspectos superficiales de la cultura, pero herramientas como el Culture View, el Culture Sí, nos ayudan a ver esos procesos más profundos, subyacentes de lo que significa la cultura organizacional. Y la cultura es un elemento que determina cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones, cómo administramos el cambio, los conflictos, cómo nos relacionamos entre muchas otras cosas. Así que, bueno, esta es una de las tantas herramientas que utilizamos de Docara para entender dónde estamos interviniendo y nos ayuda a saber, por ejemplo, si una organización está más centrada en una jerarquía tradicional, de mando arriba hacia abajo, en un modelo más colaborativo, si son culturas más individualistas, más colectivas, qué tanta resistencia al cambio puede haber, qué tan conservador es el liderazgo en una empresa y desde ahí nosotros vamos moldeando nuestra manera de interactuar. Pero sí te puedo decir que desde que escribí este libro, hace ya uno, no sé si son 5 o 6 años hasta ahora, pasó mucha agua bajo el puente y hoy tengo miradas de alguna manera que ya evolucionaron y hoy sabemos en esta ciencia, y hay varios papers recientes que coinciden en esto, que no tenemos que marearnos tanto en sobrecomplejizar este tema, por ejemplo, de las tipologías del liderazgo. Hoy se está tratando de volver un poco a modelos un poco, no sé si más simples, pero más funcionales, Okay. porque también fuimos aprendiendo con el tiempo que esto que llamamos estilos de liderazgo no necesariamente generan diferencias demasiado significativas a la hora de gestionar una empresa, pero sí sabemos hoy que hay ciertos aspectos que hay que reconocer que sí son determinantes y podemos referirnos después a estos aspectos. Así que bueno, herramientas como el Culture View, yo no soy un fanático de las herramientas, como toda herramienta puede servir para construir o para destruir, ¿verdad? Así que a mí lo que me parece relevante, Dani, es esta capacidad de poner de manera un poco más clara eso que a veces cuesta darle forma, porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de algo que es Y subjetivo, algo, intangible, ¿verdad? sí, Y sobre todo, ¿qué conversaciones podemos tener a partir de eso, ¿verdad? Para aprender. súper. Conversaciones generativas. ¿A qué te referís con conversación generativa? O sea, ¿y qué hace que una conversación sea generativa? Bueno, lo primero es entender que hay muchas formas de entender el fenómeno organizacional, ¿sí? Y hay alguien por ahí que dice que una empresa es una red de conversaciones o una red de compromisos que se dan a través de las conversaciones. La conversación, a diferencia de lo que muchos creen, no es una pérdida de tiempo. Todavía mucha gente piensa que trabajar es moverse físicamente, estar haciendo cosas, ¿verdad? Y es un paradigma que viene de la revolución industrial, cuando trabajar era justamente mover materia física, ¿verdad? Claro. Pero hay muchas otras formas de trabajo, pero el trabajo requiere de un proceso de coordinación para que las acciones se conviertan en resultados. Y ese proceso de coordinación se da a través de las conversaciones. Entonces, los resultados que queremos alcanzar están íntimamente ligados a la calidad de nuestras conversaciones. Pero como consideramos que conversar no es trabajar, pareciera ser que reunirse es no trabajar, que es perder el tiempo, entonces sabemos muy poco sobre cómo generar conversaciones de calidad. Y bueno, el diálogo generativo es una de las tantas herramientas y enfoques que existen que poniéndolo en términos simples, Dani, es cómo salimos de una reunión, de una conversación formal o informal, sintiendo
que dimos un paso adelante, sintiendo que logramos ver algo que no veíamos, que no éramos capaces de ver individualmente al iniciar esa conversación. Entonces, una conversación generativa es cuando salimos de la sala de reuniones sintiendo que algo nuevo, productivo y valioso se dio gracias a que aprendimos a interactuar de una manera inteligente. Y ahí es donde aparece la inteligencia colectiva, lo que yo llamo equipaje, como una cualidad emergente de la interacción humana, ¿sí? Y digo esto porque hoy sabemos que los equipos de alto desempeño, esto es importante, Ujú. dependen más de la calidad de la interacción de sus miembros que de sus características individuales. Yendo a un ejemplo más simple que todos conocemos, el fútbol, yo puedo tener un equipo con estrellas brillantes, individuos brillantes, pero que no van a campeonatos. Pero puedo tener otro equipo donde tal vez no tengo las mejores estrellas desde el punto de vista individual, pero que por su manera de interactuar generan resultados extraordinarios. Entonces, eso es lo que sabemos hoy sobre la inteligencia colectiva, que el liderazgo no es un fenómeno individual, es un fenómeno colectivo y que necesitamos aprender a poner más atención en cómo interactuamos las personas, ahí es donde entran las conversaciones, para generar resultados que en cómo es cada uno individualmente, ¿verdad? Así que esa mirada tal vez individualista que tenemos sobre el liderazgo nos hace perder de vista lo más importante. Ujú. Entiendo. Y llevando un poco esto de las conversaciones generativas y como bien me conoces, ¿verdad? Yo me pregunto nomás, en las empresas, como vos decís, conversar no se ve visto como trabajo, o se ve visto como pérdida de tiempo. O cómo llegas a identificar si vale la pena o no tener una conversación informal para que llegue a algo, ¿verdad? Porque, y estoy seguro que me dirás vos, ¿verdad? Muchos líderes yo creo que toman cualquier conversación como chisme, como pérdida de tiempo, como no sirve para nada. ¿Cómo identificas qué puede llegar a servir? ¿Qué no es chisme? ¿Qué realmente es? Mira, no hay una fórmula. Yo creo que lo primero es tener la capacidad de reflexionar sobre lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Y entender también, en esto yo estoy insistiendo mucho últimamente, ¿verdad? En qué etapa del ciclo de vida está nuestra organización. Lo primero es, para que una organización nazca, alguien tuvo que conversar con alguien. Tu papá tuvo que conversar con alguien para que nazca Gens. Alguien charló con alguien, es decir, una organización nace de una conversación. Y a partir de ahí lo único que hacemos es conversar. ¿Para qué? Para generar acciones que generen resultados. Al principio, como este emprendedor o esta emprendedora están solitos, solitas, ¿verdad? Tienen que conversar consigo mismo, con su familia, con alguna persona que confían y que, bueno, mal que mal van llevando y probando esta idea a ver si Correcto. se convierte en algo exitoso, digamos, en una empresa que va creciendo. Pero mientras más crece la organización, más compleja es decir, más elementos hay que administrar y eso requiere que conversemos con más personas, pero no solamente eso, requiere que conversemos con más personas de perfil diferente. Una cosa es el emprendedor, que es un creativo, que empuja, que tiene esa fuerza o esa voluntad indomable a veces, ¿verdad? De salir a probar su sueño, pero después tenemos que llamarlo al auditor, tenemos que llamarlo al burócrata, al experto en finanzas, que le gusta ser más cuadrado, más analítico, esperar un poquito, no vaya nomás a atropellar, vamos a ordenar la casa, después viene la persona de recursos humanos, empieza a poner una sensibilidad que antes no estaba presente, no es nomás atropellar, ahora vamos a ver cómo se sienten todos y todas, vamos a escucharle, vamos a medir el clima, después viene alguien que tiene que decir, che, ¿por qué no ponemos la conversación de la innovación? Lo que hacíamos antes que ya no es suficiente, necesitamos renovar la propuesta de valor, hay competencia, después vienen las sucesiones, después viene la gobernanza, que el directorio, que rendir cuentas, entonces todo el tiempo hay conversación. La pregunta es qué tipo de conversación necesito tener y si esas conversaciones están resolviendo o no las tensiones que tenemos. Si esas conversaciones son suficientes o no para hacer que la organización vaya creciendo saludablemente. Perfecto. Bueno, quiero hablar un poco de casos y fracasos útiles. A ver, Lo mismo acá, si es posible, con ejemplos, ¿verdad? sí. Un intento de equipaje que no funcionó. ¿Qué crees cómo crees que falló? ¿Por qué falló? A ver, yo no puedo decir un equipaje no es algo que se implementa, Ok, ¿sí? No es una herramienta, es una forma de entender cómo interactuamos las personas para llevar adelante cierto proceso. Por un tema
Confidencialidad, no puedo tal vez dar nombres concretos porque me debo a mis clientes, pero sí hay muchísimos ejemplos, más de uno en donde a veces las cosas no sucedieron como esperábamos por diversos factores, ¿verdad? Entonces, yo lo que te diría es más que es aquello que es común. Y yo lo que aprendí, Dani, es primero que es difícil hablar de inteligencia colectiva cuando las relaciones están fragmentadas, ¿sí? Una organización fragmentada por dentro no tiene la fuerza que necesita para salir a pelear al mercado. Y a veces ya llegamos tarde cuando esa fragmentación está instalada, cuando ya hay pérdida de confianza, ya hay demasiado hecho consumado, demasiadas heridas del pasado, pero sobre todo cuando hay individuos que no están dispuestos a revisarse. Entonces, no podemos desarrollar inteligencia colectiva si no cultivamos el ser. Y para cultivar el ser, yo necesito un compromiso que me exponga a cierto nivel de vulnerabilidad para escuchar a otros, para reflejarme, para que me digan cosas que a veces no quiero escuchar, o también para darme cuenta que necesito ser complementado por los demás. Nadie es tan inteligente como para tener el 100% del tiempo la razón y nadie es tan tonto como para estar el 100% del tiempo equivocado. Necesitamos de otro, Dani. O sea, así de simple, de verdad. Qué buena frase, Ujú, qué buena reflexión, porque verdaderamente creo que a veces creemos que personas así, de los dos extremos, ¿verdad? Que no saben hacer nada, de repente ese sale de la boca de uno de ujú. repente. Y verdaderamente es imposible que no sepa hacer nada mejor que vos. Algo vas a saber hacer mejor que vos. Y viceversa, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo decís que lograste? ¿Qué son los rasgos que ves cuando hay inteligencia colectiva en un lugar que no había? A ver, primero que algo que a mí me ayuda, Dani, y le invito a las personas que nos ven y nos escuchan también a reconocer esto, es que a veces tenemos la fantasía de que en algún momento las cosas van a ser perfectas como si fuese una tierra prometida. Y yo lo que aprendí es que nunca, cuando hacemos empresa, nunca vamos a llegar. Nunca podemos tener la sensación por momentos que estamos ahí en la cumbre, pero nunca llegamos. Y yo aprendí esto, cuento la anécdota en el libro, cuando una querida profesional de Teletón, Natalia Queiro, líder del departamento de fisioterapia, se iba en los primeros, ella ya estaba en la fundación antes de nuestro ingreso, o sea, fue testigo de toda la parte previa tan difícil. Y cada vez que entrábamos a una jornada, un encuentro de planificación para ver cómo cuerno hacíamos para salir adelante, ella decía, jefe, ¿cuándo es lo que vamos a llegar? Estaba ansiosa. ¿Cuándo es lo que vamos a llegar? ¿Verdad? Y siempre hacíamos un esfuerzo más. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Verdad? Es su pregunta. Y después un día vino con una sonrisa a uno de estos encuentros y me dijo, Andrés, ya me di cuenta que nunca vamos a llegar, ¿verdad? Porque las tensiones van cambiando. Entonces, al principio de ese proceso, la tensión era literalmente, Dani, que no teníamos plata para comprar papel higiénico, no teníamos, yo cuando hablo de Teletón, hasta ahora no logré hablar sin emocionarme. Tranqui. Bueno, que no podíamos recibir gente, que no podíamos pagar las cuentas, no podíamos contratar buenos profesionales. Entonces había una gran insatisfacción. Pero yo salí 14 años después igual de insatisfecho, solamente que la insatisfacción era otra. Me preguntaba cómo podíamos hacer para incidir en más políticas públicas, por qué 4 centros y no 20. Entonces, esto de que nunca vamos a llegar suena a una insatisfacción permanente, pero a la vez nos ayuda a entender con madurez de que no existe el mundo ideal y que hacer empresas, que hacer organizaciones siempre nos va a llevar a enfrentarnos a un nuevo nivel de complejidad en los desafíos que tenemos que administrar. Es decir, resueltos los problemas de esta etapa, estamos comprando los problemas de la siguiente etapa. Y trabajar en equipo o la inteligencia colectiva no es andar todos de la mano felices como si fuese que el mundo es color de rosa. Trabajar en equipo es complicado porque somos seres humanos, somos complejos, somos cambiantes. Y a mí me ha pasado, ¿verdad? De haberme sentido parte de equipo que parecía el Dream Team, que uno puede soñar con relaciones increíbles.
Y hoy tal vez no me puedo sentar a tomar un café con alguno de ellos porque, bueno, las relaciones también se van deteriorando. Yo le llamo el síndrome de la bonita vecindad, ¿sí? ¿Cómo? El síndrome de la bonita vecindad, me refiero al ejemplo del Chavo, ¿verdad? Ajá. Terminaron con las relaciones bastante afectadas. No sé si vieron la serie de Vi el Chespirito. Chavo, vi, pero veía cuando era chico, la verdad que Y bueno, detrás de eso, detrás de ese gran éxito también había temas muy humanos, pasiones, traiciones, desencuentros. Y eso es hacer equipo, eso es hacer organización. Entonces, yo creo que a mí por lo menos me ayuda esta visión, creo, más realista de la naturaleza humana, de lo que es hacer empresa, porque a veces el tema de idealizar demasiado nos frustra, ¿verdad? Nos lleva a pensar de que en algún momento vamos a estar en el paraíso y no sé si existe ese paraíso cuando hacemos empresa. totalmente, es que siempre yo pienso, sea Kemsa, sea el podcast, para ejemplo el podcast, yo siempre digo, cuando lleguemos a esta cantidad de plays, cuando lleguemos a esta cantidad de followers, cuando lleguemos, y anoto, pero anoto al pedo, porque si llego, ya mi meta está en el triple y más plataformas y más, todo quiero mejorar, todo. Estoy frustrado, pero realmente miro 10 episodios atrás y estamos 10 veces, o no 10 veces mejor, 30 veces mejor estamos, ¿verdad? Pero también te habrán dicho, ¿verdad? Qué bueno Dani, qué bueno esto, qué lindo lo que está pasando con lo que están haciendo. Entonces son pequeñas victorias que nos ayudan a entender de que vamos por el camino correcto, pero después nos damos la vuelta y el día siguiente está todo de nuevo por construir, ¿verdad? Bueno, eso va a ser empresa finalmente. Correcto, correcto. Bueno, y acá en el libro último tengo que tocar aprendizaje en crisis. En crisis, ¿cómo crees que se puede cuidar la cultura y resultado al mismo tiempo? Porque sabemos que en empresas, particularmente no ONGs, ¿verdad? Sino que en empresas en sí, lo único que le importa a casi todo el resultado, ¿verdad? O sea, las empresas son con fines de lucro, no son para otra cosa. Entonces, ¿cómo cuidamos la empresa sin que afecte al resultado? Bueno, primero permitirme hacer acá una aclaración, Dani, que creo que aprovecho porque es importante, ¿verdad? Porque yo escucho mucho esto de que si acá no somos una ONG y en la ONG también importa el resultado. La única diferencia es que el resultado no va a los bolsillos de una persona, sino que va a reinvertirse en quienes tienen que invertirse. Entonces yo conocí ONGs mucho más profesionalizadas que muchas empresas y mucho más orientadas al resultado que muchas empresas que conozco, ¿sí? Entonces, la única diferencia entre una fundación, una organización sin fines de lucro, para llamarle apropiadamente, y una organización con fines de lucro, es que se hace con el resultado de lo que se genera en términos económicos, ¿verdad? Pero no es que en la ONG la gente pasa fumando algo, mirando pajaritos, ¿no? Hay un Sí, trabajo enorme que hacer y lo peor de todo es que a veces con menos recursos de los recursos que se tienen en una empresa, porque no puedes comprarte la última computadora, no puedes a veces pagar los profesionales que querés pagar, tal vez no puedes tener el sistema que querés tener, pero la gente te exige y te demanda, ¿verdad? Sobre todo en el caso de una organización como Teletón, donde estás trabajando al servicio de la vida de personas que tienen una discapacidad y que además están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, el resultado es súper importante. El resultado, obviamente, tiene que estar la pregunta es para qué y qué propósito nos acompaña. Ahora, volviendo a tu pregunta de cómo administramos la cultura y la crisis, yo lo que digo, en tiempos de crisis y de no crisis, lo importante es si estamos reflexionando sobre lo que hacemos. Eso para mí es lo que marca la diferencia en cualquier situación, sea una ONG, sea una empresa, sea un organismo internacional, el gobierno, una familia o lo que sea. La pregunta es, ¿estamos reflexionando? Porque si no hay reflexión, no hay aprendizaje. Entonces, una organización del tipo que sea, que funciona como una máquina, no tiene tiempo para parar la pelota y reflexionar. Y yo veo una y otra vez en todos los directorios que estoy, en todas las empresas que acompaño, de distinto tamaño y distinto tipo, gastronomía, retail, tecnología, finanzas, salud, etcétera, que los equipos que marcan la diferencia son aquellos que saben aprender, que saben administrar estas tensiones que son propias de hacer organización de una manera inteligente y no solamente están corriendo, sino que también saben parar la pelota para poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? El ejemplo está en el libro también. Cuando nosotros entramos a Teletón, como había tantos problemas que arreglar,
Ujú. La expectativa es que nosotros nos pasemos corriendo. Entonces yo lo que hacía era llamar al equipo a una sala, nos sentábamos en un círculo a reflexionar. Y había gente que se enojaba porque me decía que estamos perdiendo el tiempo acá. Entonces yo le decía, bueno, pero vamos a tomar una decisión, vamos a reflexionar a ver si nos vamos para acá, nos vamos para allá, si saltamos, corremos, hacemos payasito, hacemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces la reflexión es lo que le da sentido y calidad a la acción. Con esto yo no estoy diciendo que hay que pasarse reflexionando todo el día. Lo que hay que hacer es ya no separar la acción de la reflexión. Necesitamos una acción cada vez más reflexiva y una reflexión cada vez más activa. Buenísimo. No, y yo te pregunto así porque justamente es ¿No? Pues, sí, para pellizcarte un está poco, bien. ¿verdad? Pero la idea es preguntarte como cualquiera te preguntaría, ¿verdad? Sí, Por eso no son muy elaboradas las preguntas. no, por favor. Bueno, en base a nuestra conversación el otro día, te pregunté sobre los servicios de Okara, ¿verdad? Pues yo creí que como protocolo familiar fue lo que hiciste para nosotros, creí que ese era Ujú, el... Yo no sé mucho de Okara, ¿verdad? sí. Y vos me dijiste, no, nosotros hacemos muchas más cosas y lo que hacemos es una terapia para la empresa. ¿A qué te referiste con eso? A ver, otra de las formas de ver una empresa es verla como si fuese un ser vivo. Son metáforas que utilizamos, no estoy describiendo una realidad, estoy utilizando Claro, una metáfora para decir, bueno, una empresa no, una máquina es como un ser vivo. Y así como las personas necesitamos de ayuda externa, un psicólogo, un mentor, un amigo, una amiga, para poder tomar nuestras decisiones de forma más apropiada, lo mismo pasa con la empresa. Entonces, si me preguntas qué hacemos, yo digo, nosotros hacemos terapia organizacional. ¿Y qué es terapia organizacional? Es la capacidad de entender cómo desarrollamos organizaciones más saludables. Y como la organización es un fenómeno complejo, eso requiere de una mirada muy integral y de disciplinas muy diferentes. Entonces a mí me toca ser una suerte de médico de cabecera que busca integrar a estos profesionales de distintas disciplinas. Entonces, a veces estamos trabajando sobre el ratio financiero, cómo le enseñamos a una organización a ver su flujo de caja operativo, cómo le enseñamos a ver su estado de resultado, a entender la diferencia entre una unidad de negocio y un centro de servicio, cómo rediseñamos un organigrama. Otro día podemos estar hablando de estrategia, podemos estar hablando de temas de desarrollo humano, desarrollo organizacional, podemos estar hablando de temas de tecnología, de innovación, o podemos incluso estar trabajando con acompañamiento psicológico para mejorar las relaciones o acompañarle a una persona que necesita revisarse mientras está liderando su empresa. Entonces, desde Okara lo que hacemos es trabajar con profesionales con muchísima experiencia en todas estas disciplinas y ponerlas al servicio de la salud de estas organizaciones, que yo digo, una empresa saludable finalmente es aquella que logra procesar las tensiones que tiene, tanto en el corto como en el largo plazo, de una manera sostenible. Y en ese sentido, Dani, con el tiempo, nosotros fuimos especializándonos mucho más en no solamente definir qué hacer, sino que cómo hacer las cosas. Entonces, no somos, entre comillas, consultores tradicionales, académicos o teóricos, sino que nos metemos al día a día en las empresas y las organizaciones hacernos parte de la construcción de los resultados. Uno de los servicios estrella o cara se llama Executives as a Service. Son ejecutivos que ya lideraron empresas muy grandes y complejas dentro y fuera del país, con quienes tenemos el privilegio de trabajar, forman parte del equipo de Cara, que acompañan a veces por 6 meses, a veces por un año, a veces por 2 años, a empresas metiéndose a su plan ejecutivo, ¿sí? Y en poco tiempo, por la experiencia que tienen, marcan una diferencia muy grande en su intervención. Y cuando hablo de diferencia muy grande, no estoy diciendo que nos llevemos mejor nomás, sino que en términos del resultado que hay que alcanzar, ¿verdad? Cómo crecemos, no solamente en ventas, sino que también cómo crecemos en rentabilidad de manera sostenible. Así que eso hacemos con empresas de todo tipo y tamaño y bueno, orgulloso de ser parte de un equipo que busca siempre, no siempre nos sale, pero la mayoría de las veces sí marcar un antes y un después positivo en las organizaciones con las que trabajamos. buenísimo. Y acá hay algo que me mencionaste que realmente creo que se entiende, pero quiero que me explique un poco más y por experiencia yo sé que esto es cierto, ¿verdad? Culpamos a las personas cuando en realidad el sistema no tiene el diseño correcto. Sí, este es otro gran tema, ¿verdad? Yo cuando converso con muchos de mis clientes,
a veces dueños de empresas, directores, CEOs. Muchas veces noto una frustración y casi como que, no diría que le echan la culpa, pero a veces casi ya con rabia, digamos, hacia su propio equipo. ¿Por qué no trabajan de esta manera? ¿Por qué no logran tal cosa? Pero cuando uno rasca un poco más, uno se da cuenta de que no se trata solamente de un tema de voluntad personal, sino que a veces los sistemas están diseñados para que las cosas no funcionen, ¿sí? Cuando hablas de sistemas, decís la jerarquía en la empresa, el Un organigrama. ejemplo, no sé, si yo meto I más D en una industria debajo del departamento de producción, ¿cuál es el foco del departamento de producción en una industria? ¿Qué tiene que hacer producción? Producir, ¿Producir? ¿Cuándo? ¿cómo que cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo que entregar mis resultados yo como producción? Tiene que ser más Si tengo una específico. fábrica de pan, una fábrica de muebles, una Y por la fábrica de fábrica, podemos usar galletitas, Kemsa de ejemplo. claro, lo que tengo que hacer es producir hoy, Sí, ¿sí? todos los días. Entonces, producción en una empresa industrial necesita tener un foco en el corto plazo, ¿sí? No, Sí, o sea, también yo tengo que sí, prever y sin todo. una planeación a largo plazo no hay Claro, tela, no hay materiales, no hay. claro, pero digo, finalmente, cuando yo estoy produciendo, tengo que estar logrando meter goles en el corto plazo, ¿sí? O si no, la Sí, empresa se hace inviable. correcto. Y Porque más D, investigación y investigación y desarrollo. desarrollo, innovación. ¿Qué tiene que estar haciendo innovación? Y tiene que estar parando la pelota, viendo diseño. Lo último que tiene que estar haciendo es estar distraído con la producción. Claro, ellos tienen Bueno, que entregar el diseño desarrollado de un producto viable. y posiblemente creando, fallando, equivocándose y viendo tendencias, explorando el futuro con la mirada un poco más allá, ¿verdad? Entonces, Investigación y desarrollo es un departamento de inversión, no es un departamento que produce así dinero. es. Entonces, la famosa diferencia entre explotar y explorar, ¿verdad? Hay muchas formas de nombrar esto, pero te digo, bueno, este es un ejemplo de cómo el diseño hace que los resultados no sean lo que querramos, ¿verdad? Entonces, muchas veces me encuentro con departamento I más D debajo del departamento de producción. ¿Quién gana la pulseada? Producción, el Producción. corto plazo, ¿verdad? Entonces, la empresa pierde el músculo que necesita para renovar su propuesta de valor, pierde el músculo que necesita para innovar. Entonces, simplemente el hecho de cambiar el organigrama hace que la gente se comporte de una manera diferente, ¿sí? Después yo tengo que tener los perfiles adecuados, pero esta es una manera en la que a veces rediseñando el sistema, las personas cambian su comportamiento. Marketing debajo de comercial, otro vicio, ¿sí? Totalmente. ¿Qué hace marketing debajo de comercial? Lo único que hace es promover ventas, Leads, no se ubica, no se preocupa por el establecimiento real de la marca, descuento, etcétera. Así mismo es. solamente comunicar descuentos, solamente Bueno, entonces está el marketing impulso directo operativo, a pero venta. bueno, ¿quién se encarga del marketing estratégico? ¿Quién está explorando el futuro, escuchándole al cliente, entendiendo qué pasa con el consumidor, si hay un nuevo nicho de mercado o no? Nadie, en ese caso Nadie, ¿verdad? nadie. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Cómo a veces nosotros diseñamos un sistema sin ser conscientes de que ese diseño nos lleva a un comportamiento que no nos beneficia o beneficia una parte, ¿verdad? Entonces, en el mundo hoy necesitamos equilibrar el éxito en el corto plazo, siendo eficaces y eficientes, con el éxito de largo plazo, que tiene que ver cómo la organización está haciendo cosas hoy, pero con una mirada hacia el futuro, ¿verdad? Yo le llamo la cosecha a lo que está en el corto plazo y a lo otro le llamo la siembra, ¿sí? No es que yo tengo que hacer cosas mañana, ¿qué estoy haciendo hoy, qué estoy sembrando hoy para poder cosechar mañana? Un último ejemplo, los incentivos, ¿sí? Ok. Entonces, ejemplo que suelo ver, empresa que dice nuestra prioridad es el cliente. Somos famosos, ahora se puso de moda, empresa centrada en el cliente. Y vos ves que todo el incentivo del equipo gerencial está absolutamente enfocado a la rentabilidad. Mientras más rentabilidad genere, más beneficio personal para el gerente. Por dar un ejemplo, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para invertir en que mi cliente esté más satisfecho si a mí me están midiendo solamente por la rentabilidad? Entonces, posiblemente, sin querer queriendo, tome decisiones que me lleven a no invertir en ciertas herramientas, procesos, esfuerzos que tengan un impacto real y no solamente en el discurso, en la experiencia del cliente. Entonces, llega un momento en donde tenemos que cambiar los incentivos o, por ejemplo, cuando la empresa está creciendo y quiere ganar market share, está bien que haya una comisión sobre ventas, pero pasa muchas veces que esa comisión sobre ventas después se convierte en un problema porque los muchachos siguen vendiendo
a veces haciendo grandes descuentos, etcétera, sin cuidar la rentabilidad. Y cuando la empresa ya está más madura, yo no solamente tengo que fijarme en cuánto vendo, sino que en cómo vendo lo que vendo para generar flujo de caja sostenible, para generar rentabilidad, para que el accionista abra la caja y más allá de lo que diga el balance, haya algo ahí que repartir, ¿verdad? Entonces, son ejemplos, digo, cotidianos de cómo el sistema no es inocente, ¿sí? Y es más fácil echarle la culpa a las personas y después vamos viendo con estas intervenciones que con ajustes en el diseño organizacional, si es que tenemos los perfiles apropiados, en esa conjunción yo digo que sucede la magia. ¿Sí? De curiosidad, ¿cómo, Ujú. cómo medís empresas que se centran en el cliente? ¿Cómo medís la satisfacción del cliente más allá de una encuesta? Y el NPS es un indicador clave, ¿verdad? Que hoy se usa Español. mucho. Hay muchas maneras de medir la satisfacción. Y después, finalmente, hay algo que no te miente, que son si tus ventas siguen creciendo, si son recurrentes. Hay muchas formas de medir esa satisfacción, pero como nunca tenemos que escucharles, tenemos que estar al tanto de lo que pasa, entender qué pasa con aquellos que son mis promotores en un extremo y aquellos que son mis detractores en el otro extremo. Tengo que escuchar las dos campanas y ver qué medidas tomamos. Lo que ya no podemos hacer es navegar a ciegas la gestión empresarial sin escuchar al cliente, sobre todo en ciertos rubros en donde uno busca diferenciarse con el servicio, en donde uno construye a veces un traje a medida. Hay otras empresas que son más de excelencia operativa, obviamente, que lo que requieren es volumen y no están tan preocupadas por lo que pasa o no con el cliente porque los márgenes no le dan, ¿verdad? Claro, pero bueno, el Ujú. problema ahí es que si sos igual al resto, la gente busca el mejor precio, ¿verdad? Entonces, Así mismo, diferenciarse es necesario para es tener un... necesario y es casi de vida o muerte, ¿verdad? En alguna otra medida. Correcto. Sucesores versus fundadores. Me dijiste que lo importante es que los sucesores encuentren su voz propia. Hay una serie en Netflix que seguro conoces que se llama Chef Table. No sé si conoces Chef Table. No, 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 Bueno, les idea. recomiendo que vean. En Chef Table Francia son historias documentales de chefs muy reconocidos. Está muy bueno porque muestran, por un lado, cómo fue evolucionando su propuesta gastronómica, sus restaurantes, los más exitosos del mundo, y conectan eso con la historia. Y hay una historia de la familia Troigros, no sé cómo se pronuncia en francés, Ujú. disculpen mi ignorancia, que el padre es uno de los más famosos chefs, nada más y nada menos que la gastronomía francesa, que crean un plato, un salmón, no me acuerdo ahora cuál, ¿verdad? Que es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía francesa. Entra el hijo, se hace chef también, repite el éxito del padre durante muchos años, hasta que en algún momento aparece una tensión que es que el hijo quería encontrar su voz propia en la cocina. Ujú. Y eso le empieza a generar problemas relacionales con su papá, que es lo que suele pasar casi en todas las empresas familiares. No sé si te 100%. suena, Me suena. ¿verdad? Es lo más Me- común. Entonces, llega un momento en donde se tensa mucho la situación, pueden ver en el documental, y el hijo termina sacándole al papá de la cocina, ¿verdad? Porque ya necesitaba tener mayor autonomía. Pero no solo eso, el hijo decide sacar el salmón más emblemático de ese restaurante, y no solamente de ese restaurante, sino que un plato súper representativo de la gastronomía francesa, sacar eso del menú. Y los críticos empezaron a atacar, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? ¿Qué sacrilegio? ¿Cómo va a hacer eso? Y dice el chef, ¿verdad? Que era el paso que necesitaba dar para encontrar su propia cocina. Que si él no mataba el salmón, se nos sacaba el salmón de la carta, él no iba a lograr a lanzarse a la aventura de lo nuevo. Y fue un momento de mucha incertidumbre, de miedo, porque era soltar un mundo exitoso conocido y explorar lo nuevo. Pero finalmente lo que hace es logra construir un éxito con una propuesta gastronómica totalmente diferente. Y algunos años después, cuando le trae al hijo, que era el nieto del chef inicial, a sumarse al nuevo restaurante, decide volver a incorporar el salmón del papá al menú de esta carta renovada. Uso este ejemplo porque me parece demasiado gráfico, Dani, de verdad que los sucesores, y podemos ver ejemplos, ¿verdad? Que realmente se destacan, son aquellos que matan el salmón en el sentido figurado y encuentran una voz propia y no aquellos que son igualitos al papá o a la mamá que fundó la empresa. Pero no porque el papá o la mamá haya hecho cosas malas, sino que porque los tiempos cambian y la empresa necesita otro tipo de liderazgo cuando ya creció, cuando ya evolucionó. Y muchas veces le vemos a muchos fundadores, perdón, a muchos sucesores, observando ese mito de ese hombre invencible, nadie luego va a ser como tu papá, o le escuchaba a muchos colaboradores
Decir, no, estos chiquilines nunca luego van a llegar a ser lo que era el papá. Y ojalá que no sea así, porque si repetimos como era el papá, posiblemente fallemos, porque se requieren de nuevas capacidades. Pero ese es un proceso complejo y profundo que exige mucha madurez y que exige que una persona, también el sucesor en este caso, pueda ir construyendo su propia identidad, sus voces y que pueda ir administrando estas tensiones para diferenciarse de cómo se hacían las cosas antes, ¿verdad? Entonces, hay un libro buenísimo que habla sobre esto que se llama Mitos Inmortales de Andrew Tate, que recomiendo leer, que justamente habla de este fenómeno de las relaciones entre fundadores y sucesores y toda la complejidad desde el punto de vista psicológico. Perfecto. Bueno, acá una pregunta medio fuerte, disclaimer. Herencia, derecho o privilegio. A ver, yo te voy a decir cómo yo lo vivo, ¿sí? Claro, eso tenía, puede dar Mm, tu opinión personal, profesional, la que te sí, parezca. tema delicado, che. A ver, yo sí acompaño a muchas personas y a veces me duele un poco esto porque veo como muchos hijos e hijas de empresarios o empresarias exitosas están más con el discurso de la demanda que con un discurso, con un relato de agradecimiento hacia lo que se construyó, ¿sí? Y cuando digo una demanda, a veces también de este lugar de victimizarse, ¿verdad? Contra, muchas veces, algunas veces con razón también, ¿verdad? Podemos playarnos, pero finalmente a mí por lo menos me gusta, es más útil ver la herencia como una suerte de regalo que recibimos, pero mi visión es que si estamos demasiado pendientes de eso, no tenemos el foco y la energía para construir nuestro propio camino, ¿sí? Y yo veo que otro de las empresas familiares tienen muchas cosas lindísimas que vos conoces. Realmente yo admiro a las familias empresariales, a las empresas familiares, pero también tienen un aspecto negativo o una sombra que es que muchas veces condicionan el desarrollo de sus miembros, porque es como que ya naces con un camino trazado. Entonces, eso a veces hace que se evite el roce, el salir a probar si yo mismo tengo o no la capacidad de hacer, de lograr mis cosas independientemente de lo que logró papá. Entonces, bueno, ¿cómo vamos equilibrando este legado que hay que sostener, que hay que saber honrar, pero por otro lado también ese destino que yo puedo construir para sentirme un ser pleno? Yo vengo de una familia que los silos eran todos ganaderos. Y ya mi bisabuelo tenía muchos campos, su hijo también, mi abuelo era ganadero. Muere mi tío, que era el que se encargaba, el que se proyectaba para hacer los campos, y mi abuelo decide vender los campos. Entonces yo termino hoy siendo un consultor de empresa, pero me pregunto muchas veces al trabajar con las empresas familiares si no, si mi abuelo hubiese vendido el campo, tal vez yo iba a estar ahora con un sombrero de vaquero marcando vacas, ¿verdad? Así que a mí me sirve más en mi propio desarrollo ver lo que recibo como algo que si viene, bueno, suma y no como algo que esté orientando permanentemente mi atención. Pero respeto a aquellos que lo ven de una manera diferente. Y o sea que acá ¿Mm? yo te puedo responder del lado que, bueno, para mí, en la época que estuvimos trabajando juntos, para mí fue una época bastante, y me transformó bastante. Me transformó bastante porque me hiciste varias preguntas. No me diste las respuestas, me hiciste las preguntas que no tenía, Ujú. ¿verdad? Una de ellas es, si vos, Daniel Kemper, saldrías de acá, prepara tu CV, como quieras, prepara todo tu CV, salís de acá, ¿vas a conseguir este trabajo que tenés ahora, con este sueldo que tenés ahora en el mercado? O cuánto crees que el mercado te va a pagar? Esas son de repente muchas... Esa es una pregunta que yo, que trabajé toda mi vida en la misma empresa, y la empresa de la familia, no me había hecho nunca. No me había hecho nunca. ¿Cuánto vale mi trabajo en el mercado? Porque finalmente la empresa familiar no tiene por qué pagarme más a mí por ser familia, sino que por mis capacidades. Y en ese entonces yo no pensaba así. En ese entonces no pensaba así. En ese entonces parte de esa herencia pensaba que era un derecho. Y hoy para mí es un privilegio. Hoy cuando tengo conversaciones con mi papá de cualquier cosa que tenga que ver con dinero que no es mío y que es suyo, y me dice: "Mi hijo, yo voy a hacer esto porque lo otro o aquello, porque yo tomé la decisión de hacer esto", ¿verdad? Cosas de familia, de distribución de dinero, lo que sea. Yo digo: "Gracias, no tenía por qué".
es tu dinero, ¿verdad? Y jamás antes en la vida, 5 años atrás, 4 años atrás, no me acuerdo más de cuánto fue, sin hacerme todas esas preguntas de cuánto vale realmente tu trabajo en otro lugar. El valor de mercado es el valor de tu trabajo, o sea, lo siento. Ujú, Y son todas esas preguntas que me hiciste, por ejemplo, yo creí que ya no me estaba más victimizando por todo lo que ya me pasó, bla, bla, ujú, bla, bla, bla. Y con todas estas preguntas que me hiciste dar cuenta que yo seguía en la víctima, sin decirme, vos te estás victimizando. ujú, Va mucho más de la mano con todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Victimización, el poder de la víctima, que fue lo que mencionaste, ¿verdad? Que yo en algún momento llegué a pensar, escribir un poco sobre el poder de la víctima, porque uno, y, y no, sigo sin decir que salí del todo, ¿eh? ujú. Sigo sin decir que salí del todo. Puedo identificar de repente cuando pasa el tiempo, che, acá no, yo no tengo el derecho a esto, ¿verdad? Y, y nada, te quería agradecer ya de paso por... No, primero, gracias por compartir, Dani. Yo sé que son temas muy personales, pero justamente esa es la vulnerabilidad y es lo humano, porque todos caemos en eso de alguna manera. Todos tenemos una vocecita de la víctima que a veces el niño manipulador aprendió a utilizar y gracias a eso logró conseguir la mirada de papá o de mamá. Y bueno, y esos son patrones que se van instalando y que quedan. Por eso es tan importante el desarrollo personal, ¿verdad? Yo insisto mucho en que mientras más se desarrolle una persona, más claramente se puede relacionar con el mundo exterior y con los demás. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de cuando metemos la pata, yo le llamo las voces del ego, que nos mantienen en ciertos patrones de interacción que no necesariamente nos ayudan a expandirnos, a desarrollarnos, a crecer con autonomía, a hacer un podcast para sentirnos, no sé si está ganando plata o no con el podcast, pero yo estoy seguro que está ganando muchas satisfacciones que te brillan los ojos, ¿verdad? Así mismo, Y bueno, ¿no? y eso no es Eh, heredado, Dani, ¿verdad? Es tu propia voz que te está llamando a lanzarte, a explorar algo, a salir de tu zona de confort, ¿verdad? Entonces, por eso dio un equilibrio. Pero sí es peligroso cuando los hijos se ponen en un rol de demanda. Y yo veo incluso personas muy queridas con las que trabajo que a veces se enojan porque la empresa de papá no les renueva el auto cada 2 años, ¿verdad? Y yo le pregunto, che, ¿y viste el estado de resultados? ¿Viste el flujo de caja? ¿Viste cómo está la cosa? O que la empresa esté pagando el colegio de todos los hijos. Y bueno, puede ser un beneficio si se estipula y porque, qué sé yo, un acuerdo familiar, pero que eso no vaya en detrimento de la realización de las personas. Y yo creo que hay que salir a sacudirse un poco. También hay que aprender a caerse, a levantarse. Y hay muchos padres y madres que con las mejores intenciones a veces quieren resolver el destino de los hijos y los nietos. Y yo no sé si le están haciendo realmente un favor o le están condenando, ¿verdad?, a una vida de insatisfacción. y yo creo que el problema va en dar, y como vos decís, preparar todo el camino que la persona tiene que hacer. Una cosa es ayudar, otra cosa es hacer el camino por la otra persona, ¿verdad? Yo Ujú, realmente agradezco muchísimo también la paciencia, ¿verdad? Que tuvo mi papá para soltarme también y dejarme hacer mi camino, porque no es fácil, especialmente en mi caso, ¿verdad? De repente necesitamos un evento un poco drástico para ¿cómo decir? Las empresas y familiares especialmente no paran la pelota a mirar atrás, reflexionar. En general, luego las empresas no lo hacen, ¿verdad? y fíjate, Entonces, Dani, en esto que decís, a veces necesitamos algún hecho trágico, no sé, drástico, dijiste. sí, Y sí, en mucho lo que podemos crecer y aprender en los errores, en los desaciertos, en las crisis. Y así también es mucho lo que podemos perder en los momentos de éxito cuando nos valentonamos, cuando nos creemos omnipotentes y cuando creemos que podemos con todo. Entonces, nuevamente, qué importante el equilibrio, ¿sí? Yo con esto no digo que tengamos que fracasar. Lo que digo es que también en la adversidad podemos aprender, podemos crecer y también en el éxito podemos tener esta capacidad de no quedarnos atrapados en el ego, pisar tierra y entender, bueno, que todos tenemos defectos y virtudes. Lo importante nuevamente es cómo transitamos esta vida de una manera un poco más consciente, un poquito más consciente, y sobre todo en esto que yo llamo siendo aprendedores, ¿verdad? Yo como nunca creo que son los aprendedores aquellos que van a caer bien parados en un mundo que está cambiando tan rápidamente. súper.
Después ya tengo unas frases. Uno de mis autores favoritos es Mark Manson. El libro, no sé si conoces el libro Arte Sutil, que todo te importa un carajo. Sí, todavía no lo leí, pero sí, sí, sí. Y bueno, es una mirada un poco más. Lo puso de una manera para vender el título, pero básicamente lo que habla es tenés que aprender a qué te importe el libro, ¿verdad? Ujú. Tenés que aprender a qué te tiene que importar. Pues si te importa todo, no te importa nada. Él tiene una forma de pensar, él no es un estoicista, pero es un realista, ¿verdad? Él cuestiona todas las cuestiones existenciales, ¿verdad? Sí, Que sufren las personas. Y siempre tiene unas cuantas frases, ¿verdad? Y una de ellas es, si no les pedirías su consejo, no escuches su crítica, ¿verdad? Quiero saber un poco tu me opinión encanta. sobre estas cosas. Me encanta. Es difícil, ¿verdad?, escuchar críticas, sobre todo en una sociedad en la que no somos tan directos en decirnos las cosas. Yo estoy casado con una rioplatense, mi señora argentina, y ellos son bastante directos a veces en la manera de comunicarse. Y nosotros tal vez, no sé, esto está cambiando posiblemente, pero en Paraguay no es a veces bien visto, no es considerado una virtud ser directos y frontales. Yo creo que necesitamos como nunca eso, ¿verdad? Yo le llamo aprender a tener mucha fricción intelectual sin que eso genere fricción relacional, ¿sí? ¿Cómo aprendemos a convivir en la tensión del feedback, de escuchar cosas que no nos gustan escuchar, cosas diferentes, sin que eso afecte nuestras relaciones, ¿verdad? Yo creo que ahí está la riqueza. Y llevando esto al mundo de las organizaciones, creo que los equipos maduros son aquellos, no aquellos donde no hay tensión, sino que aquellos en donde la tensión es siempre un objeto de aprendizaje. Y a mí, yo suelo decir, me gustan las reuniones picantes. Cuando yo salgo de una reunión gerencial o en un directorio y todo de color de rosa, ¿y qué estará pasando por debajo de la mesa? Me pregunto, ¿verdad? Entonces, qué bueno aprender a hacer aflorar esas cuestiones y también a tener la sabiduría de abrirnos para que el otro pueda reflejarnos con su mirada, ¿verdad? Aquellas oportunidades que tenemos de mejorar. Correcto. Bueno, otra y la última y que quiero compartir contigo y que va de la mano con lo que estamos hablando, ¿verdad? De los, Ujú. ya sea eventos difíciles, trágicos, drásticos. Y él dice lo siguiente, la manera más rápida de arruinar tu vida es tratar de que todo sea fácil. Sí, pues, pero ojalá, ¿verdad? Decía Joan Garría, creo que decía uno de mis maestros, ojalá sea fácil, ¿sí? En las relaciones, ¿verdad? Y sí, obviamente crecemos en la adversidad y si yo miro mis aprendizajes más significativos en la vida y hago una línea del tiempo, no tengo duda que muchos de ellos vinieron en momentos de confusión, de dolor, de errores. A ver, muchas veces que me choqué con la pared. Entonces, bueno, tenerlo todo fácil les parece como que no curte la piel. Tampoco caer en una visión fatalista o así como, ¿cómo se dice? Masoquista, ¿verdad? Mejor dicho, de que Correcto. todo tiene que ser difícil. Pero sí yo le agrego a esto que planteas, Dani, algo que a mí me ayuda en las veces que son las menos que tengo la capacidad de vivir esto con conciencia, que es cómo permanecemos en la relación de un modo no problemático, ¿sí? Aún en las diferencias. Y esto hace a la inteligencia colectiva. Yo conozco gente que tiene una adicción al conflicto y al problema y que no están al servicio de la solución o de aquellas cosas que hay que lograr, sino que están totalmente empantanados en tratar de alguna manera de mantener ese conflicto o esa situación problemática casi como una manera de autojustificarse, ¿verdad? Entonces, sí diría que no todo sea fácil porque es una irrealidad, pero cómo podemos, aún en la tensión, aún en el conflicto, relacionarnos con el otro de una manera no problemática y aunque sea difícil, ponernos a servicio de aquello que queremos lograr. Qué fácil es cuando vemos con claridad el objetivo, qué fácil es cuando podemos ponernos al servicio de eso que queremos lograr, tratando de trascender esos pequeños problemas del ego. Correcto. El Leo es el enemigo. Eh, A ver, 100%. eh, a veces el egocentrismo es el enemigo. El ego es súper necesario, porque yo no podría sin ego estar acá conversando contigo, ¿verdad? Entonces, el ego es una etapa y una fase del desarrollo, ¿sí? El desafío es cómo trascendemos el ego, cómo no nos quedamos atrapados con el ego, en el ego, ¿verdad?
pero el ego es parte de la naturaleza humana y necesitamos aprender a desarrollarlo, ¿verdad? Importante esto, Dani, porque no podemos trascender aquello que no desarrollamos. No podemos pretender a veces que un adolescente, una persona de 25, 30 años, no tenga ego. Ahora, si son un señor de 50 años y vivía atrapado en tu ego, o de 45 años y son un ególatra o un egocentrista, posiblemente eso te genera algún tipo de dificultad en el relacionamiento. Ujú. Y bueno, dos observaciones. Depende de a quién le preguntabas el ego, ¿verdad? Porque en el estoicismo el ego es el enemigo, ¿verdad? Yo leo mucho sobre el estoicismo y hay que separar bien, ¿verdad? Valor propio, tener coraje, todo, no, eso no va dentro del ego. El ego es la individualidad de verse solo y verse como lo máximo. Yo no estoy diciendo que el valor propio no es necesario, eso es 100% Te lo necesario. pongo de la siguiente manera. A ver, Pensá en una célula. ok, ¿Qué pasa si mato el átomo? sigue habiendo células. Está conformado de millones de átomos una célula. Claro, si mato los átomos, ¿qué pasa? Ah, todos, ok, Claro, y sí, no hay más células. no hay más célula, ¿verdad? Entonces es lo mismo en los niveles de desarrollo de la conciencia, no para entrar en tecnicismo, digamos, sino Ujú, que finalmente hay etapas del desarrollo, ¿sí? Tiene bastante buena fama hablar mal del ego. Y yo entiendo de dónde lo decís, coincido contigo, ¿verdad? Pero lo que también yo quiero reconocer es que son etapas que hay que desarrollar y el ego también es la capacidad de desarrollar un sentido de la identidad propio. Por eso reitero, yo por lo menos en mi concepción diferencio lo que es el ego de lo que es el egocentrismo. Y ok, el egocentrismo es alguien que se mira al ombligo y se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Es el tipo de ego que hay que combatir. correcto. Ujú. Y no, justamente iba a enganchar con otra cosa, Sí, que claramente no es imposible alimentarse de una sola tipo de creencia o una sola corriente de filosófica. Jordan Peterson, sí, creo que lo sí, ubicará, ¿verdad? Y él tiene uno de sus videos más virales, ¿verdad? Que fue en una entrevista en un podcast. Fue que él dijo, y escribe en sus libros, vos primero tenés que ser una bestia, tenés que estrellarte, tenés que creer que podés hacer todo y después aprender a controlar. Porque el que no es primero, que va de la mano con lo que está diciendo, el que no es primero es la bestia que trata de hacer todo, que se cree lo máximo y después controla, ¿verdad? Con todo lo que se va encontrando en la vida, esa es una persona 10 veces más preparada que la persona que nunca fue bestia y cree controlar la bestia, ¿verdad? ujú, sí, Y no, eso nomás era lo que quería agregar. Sí, ujú. van de la mano ambas cosas, ¿verdad? O sea, es una etapa, pero definitivamente hay que aprender a controlar. Y a trascender esa etapa, ¿verdad? Por eso mucha gente habla del concepto de desaprender. Y yo entiendo de dónde viene, ¿verdad? Es decir, esto que me sirvió, de repente tengo que dejarlo para. Pero si yo no hubiese aprendido eso, tal vez no hubiese podido desarrollar ciertas capacidades. Por eso nosotros hablamos más del concepto de integrar aprendizajes como si fuesen capas de una cebolla, ¿sí? No hace falta desaprender, decir, bueno, este aprendizaje me permitió lograr esto y cómo yo trasciendo esto que de alguna manera fue útil en algún momento, más de un enfoque evolutivo, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Y bueno, para cerrar, algo que hacemos en el podcast es el anterior invitado, sin saber quién es el siguiente invitado, deja una pregunta. Y lo mismo tenés que hacer vos para la siguiente, ¿verdad? Responder la anterior. Yo suelo hacer la pregunta de cierre de dónde te ves en 3 años, pero justo el anterior invitado dejó la pregunta dónde te ves en 5. Así que vamos nomás a unir las dos. ¿Dónde te ves A en la 5 años? pucha. Personal, profesionalmente, puede ser cualquiera de las dos. Hace rato no pienso tanto en dónde me veo en el futuro. Mira, ¿sabes qué me pasa, Dani? Que yo siempre terminé en lugares muy diferentes a los lugares que me imaginaba. Si me preguntaba hace 10 años nació Cara, pero hace, no sé, 12 años atrás, te imaginaste en una empresa consultora, no era parte de mi agenda o de mi sueño. Si me preguntaba en el 2005, ¿te verías liderando la Fundación Teletón? Te hubiese dicho jamás. Entonces, sí, pero sí noto yo un patrón común y eso yo tengo cada vez más claro. Yo me veo aprendiendo y trabajando al servicio de mi propósito, que es colaborar a que las organizaciones y las personas
desarrollen su máximo potencial, ya sea a través de una empresa consultora, ya sea, no sé. Sí, tal vez yo te diría, hay algunos temas, no sé si llamarlos pendientes que me gustaría hacer. Y bueno, ojalá, no sé si en 5 o 10 años pudiera estar haciendo eso también. Me gustaría, por ejemplo, tomarme, no sé si un año, pero por lo menos 6 meses sabático para sentarme a reflexionar, poder otra vez tener tiempo para escribir, aunque siempre lo hago. Me gustaría dedicarme un poco más a la música, que es una de mis pasiones. Siempre postergo aprender un poco más de guitarra, que es una linda compañera de la guitarra. Este, y bueno, acompañando siempre también el desarrollo y el crecimiento de mis hijos. Así que eso me arriesgo a decir. Excelente. ¿Y qué pregunta puedo dejar para el siguiente invitado? ¿Qué le diría a la persona que eras hace 10 años atrás a la persona que sos hoy? Ok, ¿Sí? excelente. No, yo después miro la filmación, así que no hace falta que anote Te va a ahora. quedar ahí. Sí, una frase de cierre y estamos, que también es de Mark. Sí. La gente te va a juzgar si fallas. La gente te va a juzgar si tenés éxito. La gente igual te va a juzgar si no tratas. Así que decidí vos por qué realmente querés ser juzgado. De esto se trata. Gracias, Andrés. Gracias, Dani. Muy linda frase. Me viene en un momento interesante también. Y bueno, y sí, finalmente tenemos que andar, creo yo también, con la piel un poco más curtida. Es importante lo que dicen los otros, pero mientras tengamos la conciencia tranquila y mientras seamos coherentes con nosotros mismos, con respeto hacia los demás, creo que hacemos un bien también a nuestro entorno. Te agradezco enormemente esta oportunidad A de vos. poder conversar. ¿Sí?